viniendo de la Universidad de Murcia, sin haber hecho tampoco ningún máster así de renombre, llegar a esos sitios es bastante difícil. Entonces yo lo que siempre he intentado es buscar algún tipo de trampolín. ¿Crees que te sirvió más el máster de finanzas o el máster que hiciste con el ICEX? Y también una cosa que yo he notado que es muy importante es ajustar el timing. Esto no es nada fácil, pero hay momentos del mercado en el que la demanda en el sector financiero es muy alta y hay momentos en los que, por ejemplo, en el último año, 2 años, los bancos, consultoras han estado echando a mucha gente. Cierto que los chinos acatan mejor las órdenes que los occidentales y no preguntan ni se plantean dilemas. Le dices, haz esto y lo ejecutan o eso es el típico tópico. Yo creo que... Hoy tenemos la suerte de haber venido a la casa de José Antonio, que a partir de ahora lo podemos llamar Serra o José, dependiendo de cómo discurra un poco la conversación. Y digo que tenemos la suerte porque ha venido desde Hong Kong, desde el mismísimo Hong Kong, China o Inglaterra, todavía no lo sé, ahora que nos lo explique, a Lorquí para grabar el podcast. Así que nada, este va a ser el episodio 6. Estoy eternamente agradecido de poder estar aquí hablando... Porque también este es el podcast de mis colegas y José Antonio, pues, tío, es colega también. Y nada, o sea, buenas tardes, lo primero. Gracias por venir. Estamos en su casa, que es lo peor de todo. Tenemos la suerte de tener a su hermano que es técnico de sonido o ingeniero, como lo quieras llamar, y nos ha montado el podcast aquí en un momento. Todo esto es suyo, todo, así que súper agradecido. ¿Quién coño eres? ¿Quién soy? Bueno, yo soy, como tú bien has dicho, José, soy consultor, trabajo como consultor en Hong Kong. He trabajado sobre todo en el sector financiero en todo mi pasado y sigo trabajando en el sector financiero, trabajo en una Big Four y me dedico principalmente al sector de banca, incluyendo banca privada, banca retail, asset management y básicamente eso, algo de seguros también. Y bueno, llevo en Hong Kong ya 4 años y los que queden. La idea de hoy, porque al final José sí que tiene una trayectoria profesional que no es la típica, sobre todo no es la típica para alguien que viene de una familia normal, de Murcia, que ha estudiado en la universidad pública, capital de provincia y tal, y su trayectoria profesional es una locura. Entonces, la idea es, que bastante variada y bastante completa. La idea es que nos cuente un poco, pues eso, desde que terminaste la carrera, cuáles han sido los pasos a seguir hasta terminar en consultoría en Hong Kong. Consultoría de banca, o sea, que poca broma. Es un poco como una entrevista de trabajo. A ver si me contratan, ¿no? Después exacto. de esto. Algo así, tío. Venga, va, terminaste Derecho y ADE. ¿Y qué hiciste? A ver, yo creo que... Bueno, lo que nos pasó un poco a mucha gente de Derecho y ADE es que acabamos y era como... Bueno, ahora que tengo Derecho, tengo ADE, o sea, puedo trabajar en el mundo empresarial casi de cualquier cosa. ¿Y ahora qué hago? Entonces, bueno, como tú ya sabes, yo desde los 18 años o así, los veranos y épocas así que tenía más tiempo, trabajaba en banca, en oficina, básicamente, cubriendo vacaciones y bajas y tal, y siempre me había gustado bastante el sector financiero. Pero es verdad que yo notaba que quería meterme algo más en lo que son los productos en sí, algo un poco más complejo, no solo dedicarme a lo que es la atención al cliente, que la verdad que es muy divertido, pero me apetecía probar algo nuevo. Pero claro, no sabía ni cómo empezar, ni hacia dónde ir, ni qué hacer. Entonces, bueno, con
nosotros, por ejemplo, que tampoco es que tuviéramos unos contactos, una red de contactos dentro del sector financiero que te pudieran decir, oye, pues mira, puedes hacer esto, tienes estas oportunidades. Entonces yo, pues lo primero que hice fue, máster de Murcia en finanzas, que está bastante enfocado a mercados financieros, y para aprender un poco, hablar con los profesores y ver qué puedo hacer, qué opciones hay, cómo llegar a donde quiero llegar. Y a partir de ahí empecé, por ejemplo, a interesarme en el sector fintech. Yo veía que ahí había bastantes oportunidades. Yo había trabajado en banca retail, en un banco grande español, y yo, pues, por ejemplo, veía que, y se sigue viendo hoy en día, que hay procesos y sistemas que son como muy legacy y que llevan ahí toda la vida y que ahí hace falta meter inversión, tecnología, y me empecé a introducir, a estudiar un poco sobre el sector fintech. Para el que no lo sepa, ¿qué es el sector fintech? Bueno, el sector fintech se le puede llamar un poco... Es muy amplio, pero básicamente es la tecnología aplicada a las finanzas. Muy amplio, hay todo tipo de productos para todo tipo de segmentos. O sea, hay algunos productos que están enfocados al wealth management, otros que están enfocados a, por ejemplo, pagos y settlements, tarjetas de crédito. El típico ejemplo, pues Revolut sería más fintech que banca tradicional con sus oficinas en cada pueblo. Sí, por ejemplo, Revolut dentro del sector fintech es banca virtual, y esa es una de las soluciones que fintech abarca. Pero vaya, fintech es cualquier cosa que sean productos financieros o que estén enfocados al sector financiero, pero que tengan un uso de tecnología que sea como el core del modelo de negocio. Vale, entonces, ¿te interesaba el tema del fintech y qué? Así es, y un compañero del máster empezó a trabajar en una fintech en Málaga y me comentó que estaban buscando gente y tal, y bueno, hice las entrevistas y eso, y empecé a trabajar allí. Y la verdad que me vino muy bien para saber un poco más cómo funcionan. En ese momento trabajaba en operaciones y yo no tenía ni idea. Yo había estado todo el tiempo en cara al público, sí, pero yo no sabía cómo funcionaba todo lo de detrás, ¿sabes? Entonces, claro, esa empresa se dedicaba en especial a pagos, y gracias a eso, pues, por ejemplo, entendí muy bien cómo funcionan los pagos, cómo los mensajes SWIFT se transfieren que básicamente es como la infraestructura que usan los bancos para hacer pagos, settlements entre uno y otro, y es un sistema de mensajería entre bancos, que es lo que básicamente se usa en todas las operaciones bancarias. Y estuve un tiempo ahí, la verdad que fue interesante, aprendí mucho, pero también notaba que el trabajo era muy repetitivo y a lo mejor pues no veía mucha escalabilidad. Veía un estancamiento a medio plazo, y bueno, también yo tenía pensado, porque al final, si quieres trabajar en el sector financiero en temas más complejos, yo veía que a lo mejor España era más difícil, y mi idea era trabajar en algún centro financiero internacional, pues tipo Hong Kong, Singapur, Nueva York, Londres. Y claro, viniendo de la Universidad de Murcia sin haber hecho tampoco ningún máster así de renombre, llegar a esos sitios es bastante difícil. Entonces yo lo que siempre he intentado es buscar algún tipo de trampolín. Entonces, por ejemplo, yo tenía claro cuál era mi destino, donde quería llegar, pero no sabía cómo, o sea, estaba como muy lejos. Entonces, para poder llegar ahí sin tener que matarte, probar, hacer entrevistas, echar currículums con Goldman Sachs en Nueva York, que no van a llegar a ningún lado, por desgracia, en la mayoría de los casos, pues pensé en a corto plazo qué puedo hacer para
llegar allí y por lo menos empezar a ser visible donde yo quiero estar. Y bueno, uno de nuestros otros amigos había hecho un máster con el ICEX, que básicamente te da acceso a trabajar en la red de embajadas y consulados de España. El ICEX, para el que no lo sepa, es el Instituto de Comercio Exterior y tiene un máster que te posibilita, pues eso, tiene una parte teórica que la haces en Madrid y luego una parte de práctica que puedes elegir la embajada. Correcto. Y eso fue lo que hizo. Es que como va tan rápido yo me sé su vida y Sí, bueno. voy poniendo paréntesis. Vale. Sí, gracias. Se agradece porque si voy muy rápido, dime e intento relajar. No, está bien. Bueno, entonces yo lo terminé y elegí como destino Hong Kong. ¿Por qué? Porque, bueno, en ese momento Asia me llamaba la atención, yo veía, bueno, Asia estaba en pleno crecimiento, ahora, y podemos hablar de eso luego, pero ahora las cosas no están tan bien como estaban antes, pero... ¿Qué año fue? ¿2019 o 2020? Yo llegué a Hong Kong en 2021, vale. En enero de 2021. Y bueno, yo lo veía como un sitio donde tenía muchas oportunidades y lo veía un sitio muy interesante para ir. Además, Asia como que me llamaba la atención desde una perspectiva de poder viajar, descubrir mundo, que siempre ha sido algo que también me ha llamado mucho la atención. Y bueno, trabajé ese año en el consulado, en la Oficina Económica y Comercial, que básicamente se dedica a ayudar a empresas españolas a hacer negocio, a hacer contactos bueno, en mi caso en Hong Kong, pero Hong Kong y Macao, pero cada una tiene una cobertura que cubre pues un país, varios países o una serie de regiones dentro de un país. Y claro, no teníamos una gran cobertura de empresas dentro del sector financiero. Y yo tenía claro que quería volver al sector financiero. Entonces, una vez que estuve allí, sí que volví, ya estando allí, hice amigos, contactos y conseguí, pues, tras ese año, encontrar un trabajo dentro del sector financiero y, en concreto, dentro de la consultoría. Vale. ¿Crees que, bueno, entiendo, terminaste el año en la embajada y entraste en varios procesos de selección con diferentes, pues eso, consultoras y bancos sí. Y demás? ¿Y crees que te sirvió más el máster de finanzas o el máster que hiciste con el ICEX? Yo creo que al final lo que importa más es la experiencia que tengas antes y lo que puedas demostrar que sabes. O sea, haber hecho un máster siempre cuenta. Y bueno, en mi caso hice el máster de finanzas, luego hice el MBA con el ICEX y está muy bien, pero igualmente si no hubiera trabajado antes en el sector financiero no hubiera encontrado nada anteriormente. Entonces, pues los trabajos que hubiera tenido antes, claro que todo cuenta, pero al final el hecho de haber trabajado en un banco, en una fintech antes y haber hecho cosas que realmente son relevantes para el tipo de negocio que pues una empresa de servicios profesionales necesita, yo creo que eso ha sido lo más relevante. ¿Qué consejo le darías a alguien que quiera, pues eso, empezar un poco en banca o que quiera empezar en consultoría de banca, fintech y demás? A ver, pues yo creo que al final es empezar, hay que ser realista con lo que, por ejemplo, si tú has estudiado un máster en finanzas en una universidad top, yo creo que lo más aconsejable o lo más sencillo es directamente intentar hacer unas prácticas en un banco de inversión global. JP Morgan. Sí, JP Morgan, sí, Goldman Sachs, Morgan Stanley o bueno, cualquier otro, Bank of America. Claro, eso sería lo ideal. Ahora, no siempre... Bueno, eso es lo ideal si el máster lo has estudiado en el Centro de Negocios de París. Claro. Si lo has estudiado en la Universidad de Oviedo... Exacto. Entonces, dentro de que para mucha gente, como era mi caso también, eso no es posible, hay que ser realista y dentro de las oportunidades que haya, por ejemplo, también si no puedes o no estás dispuesto a salir de España, pues tienes que ver, a ver, dentro de dónde me puedo mover, hay también muchos trabajos remotos ahora, qué
qué oportunidades me gustan, qué creo que, por ejemplo, me gustan las operaciones, me gusta lo que es el front office más, qué es lo que tú quieres hacer en el futuro. Y dentro de eso, pues intentar encontrar empresas de un tamaño que sea compatible con pues, tu nivel de estudios, tu experiencia, intentar hacer contactos con gente, sobre todo eso es muy importante. Al final las aplicaciones de LinkedIn no funcionan como deberían en la mayoría de los casos. Entonces, pues sobre todo intentar hablar con gente que se dedique, que trabaje en el sector. Y también una cosa que yo he notado que es muy importante es ajustar el timing. Esto no es nada fácil, pero hay momentos del mercado en el que la demanda en el sector financiero es muy alta. Y hay momentos en los que, por ejemplo, en el último año, 2 años, los bancos, consultoras han estado echando a mucha gente. No es la mejor época para buscar trabajo en el sector, pero claro, es muy difícil ajustar el timing. Entonces hay una serie de factores, conocer a gente, saber en qué, o sea, ser realista en cuáles pueden ser tus opciones. Y sobre todo tener ambición pero con los pies en el suelo y no darte por vencido nunca. Y si no es ahora, puede ser en el futuro y siempre pensar, vale, mientras que esto no sale, ¿qué puedo hacer mientras tanto? ¿Puedo seguir formándome? ¿Puedo encontrar un punto intermedio, un trabajo intermedio que a lo mejor no sea específicamente... Si quiero trabajar en banca de inversión, pues a lo mejor puedo empezar en alguna empresa del sector financiero, en operaciones o middle office y poco a poco ir ganando esa experiencia que te va a llevar a, en el día de mañana, estar donde quieres. Porque no... Si por ejemplo has estado siempre trabajando en operaciones, no significa que siempre vayas a estar ahí. Dentro del sector financiero hay mucho movimiento y yo he visto mucha gente, mis compañeros, mis clientes, que se han movido de un departamento a otro sin problema y al final todo es adaptarse y tener ganas de aprender y desarrollarse. Sí, que es más importante entrar y no tan importante lo que vas a hacer al principio. Es un poco... Correcto. El tema... Que yo creo que nos faltó a nosotros. Yo no hubiese trabajado nunca en banca porque no me gustaba, pero tú sí, y yo no sé si tú sabías pues que se pueden hacer internships, se pueden hacer prácticas en verano y que la gente que se le ocurra o que está a lo mejor en otra universidad privada ya la enfocan un poco o como que le van diciendo, oye, si te gustaría trabajar en JP Morgan, tienes que haber hecho 2 prácticas los 2 últimos veranos de carrera y para entrar a esas prácticas en verano tienes que enterarte en primero de carrera y hacer el proceso de selección para que te cojan para el siguiente año. Sí. Entonces, es como, son muchos factores que, joder, si alguien te lo explica, que es un poco el objetivo del podcast, pues puedes saber un poco por dónde te van a dar la hostia. El problema que teníamos nosotros es que nunca hemos sabido por dónde nos la iban a dar y ha sido todo pues sobre la marcha y ha salido bien. Sí. Pero podría haber no salido bien. O sea, si tú no te hubieses ido a Hong Kong, igual no hubieras tenido esta oportunidad y estarías en España. Totalmente. De hecho, bueno, nosotros todos los años contratamos en Big Four, ya sabes que la gente viene y va mucho, todos los años contratamos a gente junior. Y cuando pasan los currículum para entrevistarlos y tal, se puede ver como normalmente vienen como de recién graduados con prácticas ya durante 3 o 4 veranos, a veces incluso antes de empezar la universidad ya han hecho práctica en alguna empresa del sector financiero, a lo mejor una más pequeña, luego al siguiente año en algún, en mi caso a lo mejor en algún banco chino, luego el siguiente año hacen en algún banco americano y ya cuando llegan y echan el currículum pues en nuestra empresa, en otros bancos, en otras consultoras, pues ya tienen 4 veranos de prácticas en el sector financiero. Pero claro, normalmente hay un conocimiento previo de qué tienen que hacer, alguien les ha informado de, oye, si quieres llegar aquí, empieza ya, cuando a lo mejor a la mayoría de la gente, pues sobre todo en nuestro círculo y sobre todo en España, no somos conscientes de que
es tan importante desde el momento uno, desde que tienes 18 años, ya estar pensando en qué puedo hacer para llegar donde quiero llegar, muchas veces porque tampoco sabemos a dónde queremos llegar. Ese es el problema. Vale, quiero que me digas en qué aspectos te ayudó el máster, el MBA del ICEX. A ver, la verdad que yo creo que es un muy buen programa porque lo primero te pone en contacto con muchas personas, creo que éramos como 300 personas o así haciendo el máster cada año. Todas esas personas van a estar trabajando con un enfoque internacional y al final es una red de contactos que va a ser muy importante. También los profesores muchos de ellos son profesionales que tienen trabajos muy interesantes y de los que puedes aprender mucho. Tenemos también profesores puramente académicos, pero yo creo que el hecho de tener todos esos profesionales que te dan una idea de qué se hace en el mundo allí fuera, básicamente, y puedes preguntarles y te pueden dar esos consejos que a lo mejor es lo que estamos buscando dar aquí en este podcast. Sí. Pues tener acceso a todos esos recursos yo creo que es lo más importante. Y luego también los conocimientos, pues por ejemplo, conocimientos de estrategia, de logística, de finanzas, todo también con un enfoque internacional. Yo creo que es algo que a lo mejor en la parte de ADE de la carrera no lo vimos tan a fondo y yo creo que también yo tenía muchas más ganas de aprender en ese momento, era más maduro, que eso también influye, pero sí que creo que la cobertura de conocimiento era bastante más rica. El máster, el MBA del ICEX, para el que no lo sepa, pues es un programa gratuito, lo que pasa que, es gratuito, ¿no? Sí, la formación es gratis, lo que sí. pasa que hay un proceso de selección para entrar, que no es fácil. Sí, hay una serie de pruebas, hay que tener un nivel de inglés, hay que hacer unos exámenes psicotécnicos, una entrevista y, bueno, se presentan, depende del año, no sé si a lo mejor son 1.000, 2.000, 3.000 personas o algo así, de los cuales entran 300. Ahora no sé cómo es el tema porque hay un nuevo programa de becas para quien le interese, se llama ICEX Vives, que básicamente te dan acceso a trabajar en una empresa española fuera de España sin haber hecho el máster antes. Entonces, para la gente que a lo mejor no esté interesada en hacer ese tipo de máster, pero sí que esté interesada en trabajar fuera, por ejemplo, en Hong Kong hay empresas que... Hablaremos de eso en los siguientes episodios. Pero sí. Sí, es una muy buena oportunidad. Entonces, pues también yo creo que un programa u otro depende de si a lo mejor te estás más interesado en el comercio internacional, por ejemplo, y quieres hacer un MBA, entonces ese sería el mejor camino. Si quieres directamente trabajar fuera y crees que tu formación ya es suficiente o quieres aparcarla durante un tiempo, entonces el programa ICEX Vives sería más interesante a priori. Vale. Ahora estás trabajando en Big Four, ¿se puede decir cuál? Sí, trabajo en EY. En EY, EY. ¿Cuál es tu cargo? Yo ahora mismo trabajo como manager dentro del sector de consultoría de negocio y, claro, consultoría de negocio, para quien no se haga una idea de lo que es, básicamente es pues una serie de actividades que ayudan a las empresas, a nuestros clientes, a mejorar en su negocio, tanto puede ser en sus procesos, en sus ventas, en cómo gestionar sistemas y personas, tecnología. Entonces, claro, dentro de esa parte yo estoy más enfocado a proyectos de transformación de negocio y proyectos también por mi background de haber hecho Derecho, también he estado involucrado en proyectos de compliance y riesgo. ¿Cómo fue el proceso de selección para entrar? ¿Fue difícil? ¿Fue fácil? Pues en mi caso la verdad que depende mucho del sitio, yo tengo entendido, y también del rango. Yo también tengo entendido que para recién graduados
el proceso es un poco, a lo mejor incluye exámenes y algún tipo de test o así. Luego también yo creo que depende del año y la oficina, pero en mi caso fueron, si no recuerdo mal, 4 entrevistas con gente de diferentes rangos y ya está, ir pasando una detrás de otra y al final pues... ¿Algún consejo para prepararse las entrevistas? Pues a ver, yo creo que depende del perfil en el que quieras trabajar para que estés aplicando. Hay perfiles que son mucho más técnicos y a lo mejor pueden requerir, por ejemplo, perfiles de programador, a lo mejor requieren algún tipo de examen o puedes esperar preguntas más técnicas. Perfiles a lo mejor más generalistas intentan ver un poco más de qué forma piensas, cómo resolver problemas, pero dentro de lo que es consultoría, una skill que es muy valiosa, yo creo, es cómo gestionar problemas, cómo gestionar personas y cómo trabajar en equipos. Entonces, yo creo que normalmente ese tipo de preguntas siempre van a estar ahí. Y luego ya las preguntas técnicas dependiendo de la posición a la que se aplique. Vale, y ya la última pregunta en este bloque. ¿Cómo es tu día a día? En plan, en el curro... Yo creo que lo bueno o malo, para mí es bueno, para otras personas no tanto, es que cada día es diferente. Cada día tenemos diferentes tipos de problemas, luego también tenemos diferentes tipos de proyectos, a veces trabajamos en diferentes proyectos a la vez. A veces estamos sin proyecto trabajando en desarrollar negocio y buscar nuevos proyectos. Entonces mi día a día depende muchísimo. Ahora mismo te podría decir que mi día a día son... pues ahora mismo estoy trabajando en un par de proyectos a la vez. Entonces tengo llamadas con mi equipo varias veces al día, me encargo de que todo lo que se tiene que hacer en el día se haga, apoyo a mi equipo, luego también reporto a mis jefes, reviso que la calidad de los entregables sea correcta y yo creo que eso es como lo que más hacemos, pero claro, luego en el día a día siempre hay muchos problemas que hay que solucionar. Es muy difícil planificar porque al final trabajamos con problemas y los problemas son solo la punta del iceberg. Y cuando empiezas a ver cómo solucionar cada problema, empiezan a salir más cosas alrededor y la verdad que no es nada fácil. Entonces, yo creo que no te puedo decir qué hago en el día a día. Te puedo decir que tenemos muchas reuniones, trabajamos mucho en equipo. No es un trabajo monótono, entonces no hay un libro que te diga las instrucciones que tienes que seguir. Es cierto que los chinos acatan mejor las órdenes que los occidentales y no preguntan ni se plantean dilemas. Le dices, haz esto y lo ejecutan o eso es el típico tópico. Yo creo que sí es verdad. A ver, depende mucho y a mí la verdad que yo aprecio, yo siempre lo dejo claro con mis equipos. Por favor, quiero que me digáis si no estás de acuerdo conmigo. Quiero que me hagáis un poco de challenge y me digáis, oye, no estoy de acuerdo. ¿Y por qué no hacemos esto? Vamos a tener todos pensamiento crítico porque así yo no soy el que más sabe en absoluto. Y al final muchas veces la gente que está trabajando, pues mi equipo suele tener más detalle que yo, entonces ellos saben más que yo. Yo les puedo dar un poco de guidance, pero al final necesito que ellos me digan, oye, no estoy de acuerdo contigo, así que vamos a hacerlo así. Entonces yo siempre lo que intento hacer, porque sí que es verdad que cuando dices vamos a hacer esto, normalmente te van a decir vale, es cambiar un poco la forma en la que le dices y decir, oye, he pensado que esto puede ser una de las formas, pero me gustaría saber cómo lo harías tú. Entonces es muy importante, sabiendo con qué tipo de gente trabajas, cómo sacar lo mejor de cada persona. ¿Hay mucho choque cultural? Sí. En el trabajo, me refiero. Bueno, a ver, en mi caso la verdad que tenemos gente de todo el mundo. En mi equipo tenemos gente
europea, asiática, de cualquier país de Asia, América. La verdad que hispanohablantes en particular no, porque en Hong Kong no hay muchos, pero sí que tenemos gente de muchas culturas, mucha diversidad y la verdad que yo creo que eso enriquece. Pero en otros países con los que trabajamos en Asia sí que veo que los equipos son más locales y a lo mejor no sería tan fácil para mí, por ejemplo, adaptarme. En Hong Kong, por ejemplo, sí que hay mucha diversidad cultural y la verdad que eso creo que es un plus. ¿Hay buen balance entre la vida personal y profesional en Asia o...? Bueno... Depende de lo que hagan, ¿no? Depende mucho, sí. Depende de tu trabajo al final, depende de la empresa, de la cultura de la empresa. Hay muchas diferencias entre diferentes empresas, por ejemplo, entre bancos americanos, bancos asiáticos, bancos españoles. Hay algunos que sí que respetan. Hay un balance entre vida profesional y personal muy bueno. Dentro de, por ejemplo, el sector de servicios profesionales y en particular consultoría, yo creo que hay una gran flexibilidad tanto para lo bueno como lo malo. Entonces, hay días que, por ejemplo, cuando tienes un problema muy gordo que tienes que solucionar, pues a lo mejor ese día toca trabajar muchas horas. Pero hay otros días que has solucionado todo y a lo mejor no tienes que trabajar las 8 horas. Entonces, sí que es verdad que yo noto que se premia más hacer el trabajo independientemente de... de resultados, no en calentar la silla. Correcto. De hecho, nosotros tenemos mucha flexibilidad en todo el sector. Se puede, tenemos trabajo desde casa, generalmente está permitido. Trabajamos desde la oficina del cliente y al final es eso, trabajar enfocado en resultados. Pero bueno, normalmente se trabaja bastante. ¿Es buen momento para irse a Hong Kong a buscarse la vida? ¿Y cómo recomiendas irse? ¿Recomiendas irse con empresa ya de aquí que te envía o irse sin nada y a luchar allí con los chinos? A ver si... A ver, yo no creo que sea muy fácil ir a Hong Kong y decir, vale, voy a encontrar trabajo. ¿Por qué? Sin tener una visa de trabajo ya, normalmente es complicado conseguir que te contraten porque tienes que encontrar un sponsor y, a ver, no es tan difícil como en otros países, pero no es fácil conseguir el primer sponsor. Entonces, por ejemplo, yo conozco a gente que ha llegado a Hong Kong así y luego han cambiado de empresa, quizá. Una de las opciones es venir con una empresa, por ejemplo, si trabajas en un banco español, o cualquier tipo de empresa española que tiene una oficina en Hong Kong, ver si hay posibilidades de movilidad. Entonces yo creo que esa sería una de las opciones más fáciles. Si no, depende de la experiencia. Si eres un profesional con bastante experiencia y que pueda aportar mucho valor, una contratación por una empresa en Hong Kong sería más justificada y sería más fácil de conseguir. Pero para gente a lo mejor que esté empezando la carrera, probablemente no sea la forma más fácil de llegar. Lo más recomendable. Vale, ¿cómo ha sido la integración en el país? Porque Hong Kong es país, ¿es comunidad autónoma o qué es exactamente? Bueno, Hong Kong es una de las regiones administrativas especiales de China. Entonces, no me quiero meter en política, pero teóricamente sí que es parte de China, pero tiene un régimen especial. No es exactamente igual que el de las comunidades autónomas de España. Tienen su propio gobierno que es relativamente independiente al de China, aunque sí que China participa en la elección de ese gobierno. Tiene leyes totalmente distintas, sobre todo impuestos totalmente distintos. Y sí, o sea, es como una región diferente, con diferentes leyes. No es un país, tiene su propio pasaporte, pero bueno, ahora mismo está en una época de transición. ¿Se habla chino o no se habla chino? Se habla chino, pero se habla chino cantonés, que es diferente al mandarín, que es el que se habla en la mayoría del resto de China. El mandarín también se habla como idioma secundario, se aprende, pero el idioma principal que se habla es el cantonés, que es bastante más difícil.
Hostia. y no sé hablar cantonés. Vale. Y tú con inglés te defiendes, ¿no? Sí, a ver, Hong Kong es un sitio muy fácil para vivir como occidental. Hay comida, es un puerto franco y las importaciones son muy sencillas, entonces hay de todo. Hay mucho occidental, hay muchos supermercados occidentales, hay muchos restaurantes occidentales. Entonces, generalmente es un sitio donde es muy fácil vivir, además es muy seguro y es relativamente pequeño, o sea que la adaptación es muy fácil como occidental, mucho más fácil yo creo que por ejemplo en China continental. Se nota, cuando vas a la China continental, se nota más el régimen comunista que igual en Hong Kong. Yo no te diría que se nota que hay un régimen comunista ni, o sea, yo te diría que se nota que hay una diferencia cultural, hay una diferencia social, económica, incluso cuando vas a China no puedes usar las aplicaciones que normalmente usamos, redes sociales, pero Google en Hong Kong Maps. sí. En Hong Kong sí que se pueden usar. Ah, vale, vale. Sin embargo, cuando cruzas la frontera, que está a pocos kilómetros de Hong Kong, ya todo eso deja de funcionar. No puedes usar WhatsApp, Instagram, Uber. Todo funciona con aplicaciones propias que solo funcionan en China. Vale. ¿Tú realmente percibes que ha habido una recesión en China? ¿Ha afectado también a Hong Kong? ¿O la recesión solamente se ha quedado lo que es más en China? Porque para el que no lo sepa, pues eso, en 2022-2023 hubo una caída una caída económica en el país, sobre todo debido a una burbuja inmobiliaria y al sobreendeudamiento. Entonces, cuéntanos un poco. Sí, a ver, ha afectado bastante. Yo creo que al final ha habido, sobre todo te voy a hablar del sector financiero, yo creo que ha habido no voy a llamarlo recesión como tal, pero sí que ha habido cierta contracción y los bancos han estado más precavidos porque había un riesgo latente realmente. Entonces, en Hong Kong yo creo que eso ha sido todavía más fuerte porque, Hong Kong es en cierta parte una puerta al mercado chino, porque como hemos hablado es como parte de China, pero es mucho más fácil hacer negocio en Hong Kong, entonces sí que se ha usado muchas veces como puerta de entrada al mercado chino. Entonces, por ejemplo, el sector financiero de Hong Kong también en cierta parte depende de China. Y hay empresas, muchos bancos en Hong Kong que tienen su sede en China o tienen sus sedes, por ejemplo, la Greater China se suele llamar, en el que se incluye Hong Kong, Macao y China, básicamente. Entonces, claro, cuando el negocio de China empeora, también arrastra el negocio de Hong Kong. Y en ese sentido sí que se ha notado, el negocio con los bancos generalmente ha sido peor en todo el sector, las contrataciones se han contraído también y la verdad que en ese sentido sí que los últimos año y medio o 2 años han sido bastante duros para el sector. Pues, ¿crees que va a impactar aquí en Europa? O sea, ¿cómo ves el impacto un poco del mercado chino en Europa? ¿Lo percibís allí? El tema de los coches eléctricos, pues no sé, el tema de que compran deuda. ¿Crees que a un banco chino le interesa expandirse en Europa? ¿Lo ven como un mercado atractivo o no? A ver, es que el mercado chino yo diría que es muy particular, muy especial, bastante opaco en general. Entonces, yo creo que sí que, por ejemplo, a un nivel más comercial, por ejemplo, las ventas de coches eléctricos, como bien has dicho, productos de consumo, sí que a lo mejor están más impactadas, pero más bien por la economía global, pero también por el mercado chino, que cuando está en recesión al final se ve afectado igualmente. Pero sin embargo yo creo que el sector financiero en particular
no está tan afectado por, a lo mejor, mercados occidentales como podrían ser otros sectores más de consumo. Porque, como bien he dicho, los bancos chinos suelen estar más centrados en Asia, a pesar de luego tener todo su mercado global. ¿Hay oportunidades ahora de irse a Hong Kong o a China y ganar dinero o no? ¿O no las ves? ¿O lo contrario? ¿O ves que hay más oportunidades aquí en España de traerse algo de China? A ver, yo la verdad que si tuviera, en este momento del tiempo, si tuviera que elegir un sitio donde crecer, donde puedo ver muchas oportunidades, seguramente sí creo que Hong Kong sigue habiendo oportunidades y es un buen mercado, pero no creo que sea tan bueno como solía serlo hace unos años, y puede que haya otros mercados que están en crecimiento y que pueden ofrecer mejores condiciones, mejores salarios, y puede ser más accesible para personas que no sean locales. ¿Cómo cuáles? Pues, por ejemplo, mercados de Oriente Medio. Yo creo que ahora mismo están creciendo y ofrecen buenas oportunidades. Ese sería un buen mercado, yo creo. Norteamérica siempre ha sido un mercado fuerte, aunque también se ve afectado por los ciclos económicos. Brasil, la eterna promesa. Sí, bueno, no me voy a meter mucho en América Latina porque creo que no tengo el suficiente conocimiento, pero sí que siempre ha habido ahí oportunidades, y la verdad que siendo español y sabiendo hablar español, yo animo y sobre todo personas que a lo mejor no tengan tanto nivel de inglés, pero sí que se quieran meter dentro del sector de servicios financieros. Tenemos bancos españoles que tienen gran negocio en Latinoamérica, y puede ser una buena idea para empezar una carrera en el sector financiero. Un buen trampolín. Pues tomad nota, ya sabéis, a México. Vale, vamos a ir terminando ya. No sé cuánto tiempo llevamos, pero bueno. ¿Qué es el éxito para José? A ver, pues yo creo que la definición de éxito para cada persona debe de cambiar en cada momento de la vida, pero ahora mismo yo considero que éxito es no sentir que estoy arrepentido por lo que no he hecho. ¿Ha cambiado tu definición del éxito desde que terminaste la carrera? Sí, mi definición de éxito cambia cada semana casi. No tanto, pero sí, y creo que debe ser así. Una persona que tiene ambiciones y que quiere perseguir una carrera y quiere evolucionar en la vida, creo que lo más normal es que cambie su definición de éxito conforme vaya cambiando su carrera y su madurez. Genial. Te voy a hacer las preguntas rápidas. ¿Un libro que recomiendes? Pues ahora me estoy leyendo un libro, se llama Why We Sleep. El autor es Matthew Walker, creo. Lo recomiendo, no es el libro más entretenido del mundo, pero creo que es muy importante que entendamos cuanto más mejor sobre la actividad en la que pasamos más tiempo al día, que es dormir. ¿Duermes bien? Duermo bien, pero duermo poco. ¿Una película que te haya marcado? Una película que me marcó hace tiempo, la recomiendo, la verdad, se llama Orígenes, que es diferente a Origen, que también es una muy buena película. La vi en su día y la verdad que me marcó mucho. ¿Una persona que admiras y por qué? Pues voy a tirar de clásica aquí, voy a decir mis padres, porque la verdad que creo que tienen unos valores inquebrantables que me han inculcado durante toda mi vida, y la verdad que en el día de mañana me gustaría poder educar a mis hijos de la misma forma. ¿Una canción que no puedes dejar de escuchar? Voy a decir Stars de The XX, que siempre ha sido un básico para mí. ¿Un lugar que siempre te inspira? Voy a ser un poco exótico, voy a decir la isla de Sumba en Indonesia.
es un sitio, la verdad que como sitio que me inspiró, la verdad que me encantó, y uno de esos sitios que te hace pensar en la vida, en qué estás haciendo, a dónde quieres ir, y bueno, ves cosas que no ves en la mayoría de sitios a los que Vale, podemos ir. yo no por aquí, por España. Uno aquí por España. Bueno, pues yo creo que el norte de España, voy a decir picos de Europa, toda esa zona me parece preciosa y muy inspiradora también. Muy bien. ¿A quién nominas como próximo invitado al podcast? Pues mira, voy a nominar a una persona, no sé si se podrá, me lo dices tú, una persona que siempre me sorprende y nunca termino de conseguir saber qué hay en su cabeza. Se llama Juanfran. No, eso no se puede, imposible. Tiene que ser otro. Bueno, había que probarlo. Puede ser de no Murcia, se puede hacer online, si no. Sí, Venga, voy a nominar a mi amigo Frank, que también es una persona que tiene una carrera un poco diferente. Está trabajando en Alemania ahora mismo y creo que también tiene una visión guay del mundo y sobre todo a nivel laboral, un poco diferente, y creo que puede ser un buen invitado. Perfecto. Fran, ya sabes. Pues nada, tío, 1.000 millones de gracias, sobre todo por abrirme la puerta de tu casa y dejarme venir aquí a dar follón. Gracias por venir y nos vemos en la cárcel.